Este año se cumplen 500 años de la batalla de Villalar y, por tanto, de la derrota de los comuneros. Y para adentrarnos en su contexto, en aquellos meses, que casi poquito más de un año que duró este episodio en la historia de Castilla, de España y de Europa, tenemos a Claudia Oller, profesora de Historia en la Facultad de Educación en la Universidad de Valladolid. Claudia, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Estás especializada en Edad Moderna, primera mitad del siglo XVI, concretamente. Y bueno, la tesis doctoral que hiciste está especializada en la revuelta comunera en el contexto de Salamanca, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. ¿Por qué hiciste la tesis sobre esta cuestión tan concreta? Bueno, para que no sea una entrevista sobre eso, porque sería el relato sería extenso, irlo diciendo que, bueno, yo hice la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y desde que empecé a trabajar, a estudiar, perdón, historia, siempre me interesó la cuestión del poder. Entonces, alguien nos dijo cuando iniciamos el primer año que era interesante, bueno, ir pensando en qué queríamos especializar, pues yo tenía muy claro que quería trabajar en la universidad, ¿no? No estaba estudiando historia para ir al instituto, sino que quería estar en la universidad y que quería investigar. Y entonces, bueno, que vayamos pensando en grandes temas que pudiéramos abordar a lo largo de las distintas asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, cogí el tema del poder, que era lo que me interesaba, y cuando llegué a Historia Moderna y llegamos concretamente a la época de Carlos V, me pareció, bueno, pues una época, vamos, extraordinaria, que de hecho me daba muchas respuestas al momento que estábamos viviendo en ese entonces en Argentina, que era la recién estrenada democracia con Raúl Alfonsín. Y entonces a partir de ahí alguien me dijo, ¿no? Bueno, si te interesa el poder, busca en la historia quién ha tenido más poder, ¿no? Y hasta el día de hoy considero que ha sido Carlos, ¿no? Carlos V. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar eso, me inscribí a la Cátedra de Historia de España y, bueno, pues inicié esta carrera académica desde hace más de 30 años y, bueno, a partir de ahí empecé a focalizar el tema de Carlos V, de su imperio, de su monarquía, desde distintas perspectivas. En un principio desde Argentina, solo trabajando la bibliografía, porque allí no se podía trabajar nada, pero con ese solo ya había hecho muchísimo, porque claro, querer abordar todo el tratamiento, vamos, bibliográfico de esta problemática ya era complejo, pero bueno, me he dedicado muchos años a eso. Luego, bueno, pues hice un máster y luego vine a Salamanca con una beca del ISI, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, a hacer el doctorado. Entonces aquí, previo paso por Madrid, que de hecho me recomendaron terminar en Salamanca. Tuve la gran fortuna de conocer a los que luego se convirtieron en mis dos grandes maestros. Don Manuel Fernández Álvarez, especialista en Carlos V, que primero le conozco pues en Madrid. Para mí, bueno, era lo más a lo que se podía esperar en ese momento. Ya había conocido a Bruno Anatra en un congreso en Brasil, que era el otro especialista de Carlos V italiano. Y luego aquí, como iba a ser la tesis vinculada, no se sabía muy bien con qué, pero con Salamanca en concreto sí que lo era, se me sugirió que por qué no veía al imperio desde la oposición a él, ¿no? Desde Castilla y concretamente desde Salamanca y su universidad. Y entonces, bueno, ahí me ponen en manos de Rodríguez Cruz, la mayor especialista en historia de las universidades, que lamentablemente ha fallecido hace un par de meses. Y entonces, claro, con don Manuel en la parte del contexto histórico, con Águeda Rodríguez Cruz en la parte de contexto más universitario, me aboco a ir a los archivos y conozco en Simancas a Josep Pérez. Y entonces a partir de ahí, claro, con esta tríada, no podía terminar la tesis en otra cosa que en lo que terminó, y fue focalizarla en la oposición al poder, en este caso, de Carlos V. Y esa oposición focalizada, a medida que empecé a trabajar en los archivos, en un acontecimiento que en un principio parecía como más local, salvo la gran tesis de Josep Pérez, que me llevó todo hacia las comunidades de Castilla.
un acontecimiento, como digo, que en un principio, bueno, a mí me parecía, por la visión general que se tenía, que bueno, no había sido más que un par de personas que se habían levantado y habían propuesto cosas a la sociedad, por decirlo de alguna manera, pero que bueno, más allá de eso no había indagado demasiado, ¿no? José Pérez me animó y a partir de ahí se fueron configurando, se fueron alineando los planetas y entonces, claro, me metí de lleno en un tema que es interesantísimo, al que cada día voy agregando más cosas desde hace 30 años. Son pasos muy pequeños porque es un tema muy complejo, ya después hablaremos de archivos y de documentación y demás. Me quería morir, cuando ya iba por la mitad de la beca me quería morir porque digo yo, ¿cómo voy a hacer para escribir sobre esto? Era dificilísimo conseguir información y bueno, y al final lo conseguí y creo bueno, que quedó una tesis digna. Creo que publicada por la editorial Miño y Dávila, hoy muy prestigiosa dentro de los cánones del SPI, y con el científico de la Universidad de Salamanca, pero creo que no tan visible como tal vez debiera haber sido. Probablemente porque, bueno, es un tema que, por lo que fuera, no ha estado enfocado o no ha formado parte del marketing de la historia o no sé bien por qué, pero bueno, recién la tesis se hace visible hace un par de años, ¿no? Cuando nos vamos acercando a los 500 años, bueno, la gente empieza a ver esta tesis, que es necesario reeditarla, porque evidentemente se escribió en el 99 y por lo tanto, pues, no es que tenga errores, porque la historia en el fondo no cambia, pero sí que hay una aproximación al tema, creo que mucho mejor ahora que hace tantos años, ¿no? Sí, ¿cómo fue el proceso creativo de la tesis? ¿A qué fuentes primarias acude uno para analizar el contexto de los comuneros en Salamanca? Claro, como esto estaba enfocado como la oposición al poder de Carlos, entonces, bueno, y lo iba a enfocar desde la universidad, empezamos a trabajar sobre, primero, situar a Salamanca en el contexto, ¿no? Entonces, a la Universidad de Salamanca en el contexto. Entonces, aquí descubro, no, pero eso lo descubro yo, no es que ya estaba y era importante, pero claro, se sabía desde aquí, ¿no? Todavía hoy no se sabe mucho a nivel global. Isabel la Católica ya había convertido a la Universidad de Salamanca en su consejera, sobre todo política, y estaba empezando a nutrir su entorno de poder de catedráticos salmantinos, ¿no? Sobre todo juristas y médicos. Entonces, ante cualquier tipo de tema, ella recurría a la universidad como consejera. Esto hizo que la Universidad de Salamanca empezara a tener, bueno, ella la llamaba, era la perla más brillante de su corona, era una de las 3 lumbreras europeas, junto con Bolonia y con París, y efectivamente en este momento, principios del siglo XVI, bueno, pues tenía una matrícula de unos 5.000 estudiantes, lo cual la hacía una universidad muy codiciada, bueno, y con grandes profesores y con estudiantes que en un futuro serían también importantes personalidades en el mundo político, diríamos hoy, ¿no? Pasaron a nutrir, bueno, las instituciones no solo de la monarquía, sino del imperio y también en América. Entonces, bueno, la cuestión es que primero situamos este contexto, luego centré en las relaciones que había tenido la universidad con la corona, con Isabel, con Juana y por supuesto con Carlos, y a partir de ahí empecé a medir esas relaciones, ¿no? Cómo habían sido, porque también se partía de una teoría de que estábamos en la época del absolutismo, de que la universidad era colaboracionista, casi como que los reyes disponían de la universidad. En fin, empecé un poco a modelar ese contexto y a matizarlo, porque empecé a ver que esto no era tan así. Y entonces, primero que nada, abordar el archivo de la Universidad de Salamanca. Claro, evidentemente, archivo y biblioteca antigua, lo primero, ¿no? Es decir, conocerlo de cabo a rabo. Tuve la suerte, además, que en ese momento dirigía el archivo Severiano, que es ahora el que dirige todos los archivos nacionales. Justo se había donado un fondo de un profesor que se había interesado en el tema de las comunidades. Entonces, bueno, la cuestión es que vivía en el archivo de la universidad, primero para conocer a rabo con toda la documentación, primero real, es decir, lo que los reyes escribían a la universidad, lo que la universidad respondía, papal, porque las universidades eran papales y reales, las bulas y demás. Luego la documentación propia de la universidad, como eran los estatutos y las constituciones, y por supuesto lo que creemos que es una de las documentaciones más interesantes, que son los libros de claustros, ¿no? Que recogen el día a día de... Entonces, una vez bien manejado ese archivo, por supuesto tengo que salir y primer destino Valladolid. Es decir, Simancas, por supuesto,
que es donde conozco a Josep Pérez, que yo siempre decía, ¿no? Siempre lo conversábamos, que puntería, ¿no? Llegar un día cualquiera al archivo de Simancas y que justo él estuviera allí esa semana, ¿no? Bueno, así entonces casi de la mano de él, que me indicó un poco hacia dónde había que mirar y enfocar dentro del archivo de Simancas la documentación. Yo venía, como digo, gracias a que se acababa de donar un fondo a la Universidad de Salamanca, que era el Fondo Espinosa, Severiano me había permitido consultar eso que todavía no estaba ni catalogado, ¿no? Y eso me sirvió también de brújula para ir a Simancas y de ahí ya buscar pues memoriales, Consejo de Castilla, Cámara, etcétera, ¿no? Ir buscando un poco el material. De ahí, claro, Josep Pérez me decía, y lo había dicho en su texto, ¿no? Evidentemente está clara la participación de la universidad en el movimiento, ¿no? No hay más que ver de la lista de condenados y luego de los perdonados, la participación de licenciados, profesores, o sea que evidentemente esto era indiscutible, pero que había que trabajarlo, ¿no? Había un problema añadido, ¿no? La gente que participó en las comunidades fue juzgada, evidentemente condenada. Y entonces tenemos que saber que si pertenecían a la universidad no podían ser condenados por la Chancillería, diríamos hoy por los tribunales ordinarios, porque la universidad tenía un fuero propio, el fuero académico, que se llama la audiencia escolástica. Entonces, si debían ser juzgados dentro de ese tribunal específico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y teníamos un nuevo problema, porque ese tribunal específico, la audiencia escolástica, en este caso de Salamanca, cerrada desde hacía 450 años. Por lo tanto, por bula papal no se podía acceder a ella y por lo tanto ni siquiera el director del archivo tenía acceso a la audiencia escolástica. Por lo tanto, si estas personas que participaban en la universidad fueron juzgadas, no podrían haber sido juzgadas por la Chancillería, tendrían que haber sido juzgadas por la audiencia escolástica, pero no podíamos acceder a eso. Así que teníamos otro problema. Bien, entonces vamos a la Real Chancillería de Valladolid por si de repente allí hubiera algo. Lo mismo, difícil, porque lo mismo, o sea, si hay un tribunal específico para los universitarios y yo trabajo universitarios, pues ahí podía que no hubiera nada, ¿no? Entonces también tuve la suerte de que me permitieron, había miles de cajas, no sé si miles, pero cientos de cajas no catalogadas de temas variados. Y me dijeron que bueno, que si quería que las mirara por si hubiera algo. El por si hubiera algo me llevó a encontrar uno de los proyectos más interesantes, porque claro, en ese momento o sea, en un principio se intentó juzgar a todos por los tribunales ordinarios. Y ahí cayeron los universitarios y logré conseguir un pleito interesantísimo justamente contra la mujer de Francisco Maldonado, de uno de los comuneros. Claro, ella no era universitaria, era la mujer de Francisco, pero era la hija de un catedrático de medicina de Salamanca, el doctor Gabriel Abarca, que además fue médico de la... Bueno, a través de eso pude seguir pues muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estando también en Valladolid, bueno, evidentemente hay que ir a la Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza en Toledo, sección pues órdenes militares en Madrid, en fin, es decir, empecé a trabajar todo esto y cómo no salir en este caso de España, porque como la universidad era pontificia también, entonces me fui al Vaticano. ¿No? Aprovechando también que estaba trabajando con el doctor Bruno Amatra de la Universidad de Cagliari, uno de los grandes especialistas en Carlos V, consideró que sí, que podía llegar a encontrar algo con este viso de Universidad Pontificia en los archivos vaticanos, tanto biblioteca como archivo secreto. Y entonces, bueno, también así estuve punteando todo esto. Problemas miles, es decir, tenemos un problema que es, como digo, los archivos cerrados, la letra del siglo XVI, que es muy complicada de leer, y agregamos una cosa más, el emperador dicta una orden, una real orden, donde manda quemar absolutamente todas las actas de los consejos municipales de la época de las comunidades. Por lo tanto, bueno, como esto eran modalidades bastante propias de la época, y había yo trabajado antes un poco así como de costado, el tema de la Inquisición, en Italia sobre todo, había podido verificar que esto de mandar a quemar libros, pues a veces que se queman y a veces que no. En Italia, de hecho, muchos libros de la época del Renacimiento se salvaron porque se hicieron copias y los originales se guardaron en Nápoles, ¿no? Los originales de Maquiavelo, por ejemplo, están en Nápoles, supuestamente perdidos o mandados a quemar por la Inquisición. Entonces yo supuse que aquí pasaría lo mismo, lo que pasa que, claro, ¿dónde? ¿Dónde se guardaron? ¿Quién los guardó? Todo depende de quiénes estarían en esos momentos en los ayuntamientos, ¿no?
Pero bueno, en este caso tuve también fortuna y buscando unas cosas encontré otras y tuve la suerte de encontrar un par de actas municipales que luego comentaremos si quieres porque no tienen desperdicio, ¿no? Porque claro, ahí nos muestran el día a día también de lo que iba pasando en esos momentos, ¿no? Lo que tú muy bien has dicho, es una cosa como en un periodo de tiempo muy pequeñito, ¿no? Y todo lo que... Por eso lo micro, el día a día es tan importante, ¿no? Cosa que en otros acontecimientos históricos tal vez no lo sean tanto. Entonces, ya digo que el tema de las fuentes fue muy difícil, muy dificultoso, y eso era lo que en un momento llegó a mí a preocuparme porque, claro, no era tan fácil encontrar, reconstruir, más bien era bastante difícil. Y claro, además los libros de claustros de ese momento de la universidad también están desaparecidos. Justo está desaparecido el periodo desde que Colón estuvo en Salamanca hasta el final del curso. Desaparecidos, bueno, no están, no se sabe si estarán guardados en otro sitio y entonces es complicado porque, bueno, hay que sacarlo por derivadas, ¿no? Pero bueno, tuve esa suerte de tener a estos grandes maestros a mi alrededor y también coincidí con algún compañero en la Universidad de Salamanca también interesado en estos temas, y entonces, bueno, al final todo el mundo que estaba en los archivos y encontraba algo me decía, Claudia, he encontrado pues esto, lo otro, pues un pequeño, tantos pequeños documentos, con todo eso fui montando, ¿no? También siguiendo esta pista de la Universidad Pontificia y teniendo en cuenta la buena relación o la relación necesaria, la colaboración necesaria que tenía que ver con la iglesia, teniendo una catedral, pues archivo diocesano, ¿no? De la Universidad, de la Catedral de Salamanca, también. Ahí, bueno, pues una mina de oro de todo lo que pude encontrar, buscando, como digo, en lugares donde normalmente, quitando Simancas, no se buscaría, ¿no? Donde fui encontrando cosas y ahí el gran tema luego era reconstruir todo esto, al punto que hasta el día de hoy sigo encontrando lazos que se me habían escapado, ¿no? Si te parece, vamos a empezar por analizar en líneas generales el movimiento comunero. Y quería empezar así, preguntándote cómo es mejor definirlo, si como movimiento, si como revuelta, revolución. Bueno, yo antes de decir lo que fue, cada día lo tengo más claro. Y ayer además tuve como una iluminación donde dije, es que no tengo, siempre lo he tenido claro, ¿no? Pero ahora más claro que nunca. Primero quiero decir algo, ¿no? Y es que, claro, hoy se cumplen los 500 años, hay muchísima gente hablando del tema, ya hace unos días. Bueno, yo he participado en el documental que está organizando pues, la Comisión del Centenario. Ayer se publicó una entrevista en el ABC. Bueno, hoy estoy contigo, a la tarde en Villalar, en fin, ¿no? Entonces, yo siempre digo que soy una de las del equipo de las comunidades de Castilla por ser casi discípula directa de Josep Pérez en estas materias, donde hemos durante casi 15 años compartido con otro grupo de historiadores extranjeros y españoles el simposio de historia comunera que se hizo en Villalar durante, como digo, más de 15 años y donde el maestro venía y estaba con nosotros, por lo tanto, cada cosa que voy diciendo, ¿no? Tuve la suerte de que él la pudiera validar. Él estaba ahí todo el tiempo escuchando los resultados de nuestra investigación, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido digo que llama poderosamente la atención ciertas opiniones que estoy escuchando últimamente sobre la matización del fenómeno como si fue o no una revolución. Entonces, primero que nada, decir que hay muchas opiniones basadas en el presentismo, es decir, le exigimos al siglo XVI, tal vez con los cánones de hoy, lo que ni siquiera exigimos hoy a la política nuestra, ¿no? Entonces, esto para clasificarlo como sea, ¿no? Como movimiento, como revolución, como rebelión, como queramos, ¿no? Pero el presentismo creo que está haciendo muchísimo daño a la interpretación del fenómeno, ¿no? Marcel Matallón justamente decía, ¿no? El siglo XVI solo puede ser analizado desde el siglo XV, no, no desde el XXI. Maquiavelo, en su retiro de San Casiano, él cuando escribió El Príncipe, estaba exiliado, se ponía la ropa de cuando vivía en la corte de los Medici para redactar El Príncipe, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, hay que ponerse las ropas del tiempo. Es decir, si vamos vestidos de hoy al siglo XVI, probablemente la interpretación que podamos hacer sea como poco deficiente desde mi humilde punto de vista. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Sumamos el que la gente, yo ayer leía que había compañeros que decían tan alegremente, no, es que hace falta más investigación de archivo. Bueno, pues ir al archivo, ¿no? Porque yo en todos estos años, la verdad que investigando sobre comuneros no encontraba a nadie, estaba yo solita en el archivo, entonces me hace gracia cuando dicen, no, es que hay que ir al archivo, pues vete al archivo y vete sacando, ¿no? Vete sacando datos, dejemos de repetir topicazos que algunos están bien y otros no. Entonces, por eso es como irreemplazable la obra de Josep Pérez, ¿no? Porque él vivía en ese archivo y yo creo que no le quedó nada por ver. Es decir,
Yo, como digo, vine a complementar este pedacito que es Salamanca, porque después el resto sigue estando. Por hacer, ¿no? Yo hice la tesis sobre Salamanca y trabajo en la Universidad de Valladolid y muchas veces me dicen, ¿y por qué no dices? Digo, porque necesito otra vida ahora para ponerme a ver qué pasa en Valladolid, ¿no? Otros 30 años más ya no me alcanza, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con Salamanca, que es lo que la línea que abrí, ¿no? Pero además porque Salamanca, por lo que expliqué, no era Valladolid en ese momento, era Salamanca. Entonces, yo cuando escucho, no, claro, lo que aportaron a la revolución en la Universidad de Valladolid, Alcalá de Henares, no, lo siento, pero más que gente y alguna cosita, no, es Salamanca, por todo lo que he explicado, ¿no? Esto le guste a quien le guste más o menos, ¿no? Salamanca es de las 3 universidades en ese momento del occidente cristiano, la universidad. Por lo tanto, pues, no hay dudas al respecto. No tengo que hablar de Alcalá de Henares en ese momento, ni de Valladolid, aunque Valladolid pueda cosa y por supuesto está todo por hacer. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se habla mucho, pero no se va a las fuentes. Entonces, yo en esto quiero ser como muy clara, ¿no? Y es con Fray Antonio de Guevara, es decir, con alguien que vivió en la época y que creo que no podríamos invalidar, creo que no solo es una revolución, sino que es una gran revolución. Desde un punto de vista general, creo que por la implementación del concepto de bien común, y esto ya mirado desde el presentismo también es una revolución, desde el bien común, por el concepto de comuna y por el concepto de junta. Me parece que eso es fundamental. Pero luego ya, y es la parte que me toca y es lo que más he investigado, porque con este concepto del derecho a la resistencia, Salamanca logró unir dos cosas que parecen bastante difíciles, ¿no? Lo aristotélico con lo platónico, lo logró unir y a partir de ahí hacer una propuesta. Yo creo que es una revolución, una gran revolución, que además creo también, con los cronistas de la época, que de hecho era una revolución como decía alguien por ahí, que había más gente de derecho que de armas, ¿no? Y lo creo sinceramente, tanto creo que fue una revolución sobre todo ideológica. Claro, si queremos considerar una revolución como la francesa, aquí no había masas enardecidas yendo contra las propiedades de los reyes y cortando cabezas a los reyes, no. No, porque no toca. En la primera mitad del siglo XVI eso no puede tocar. Es imposible pedirle a la primera mitad del siglo XVI en España, eso no se puede. Es como decir... no, es que en la mediados del siglo XVI había ateos. Impensable, no se puede. Ni siquiera existe ese concepto. Entonces, esto es lo mismo, no se puede pensar en términos actuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen, no fue una revolución, ¿por qué dicen que no fue? No, porque al final, pues claro, no iban contra el rey y al final la monarquía siguió. Claro, bueno, pero una revolución no es eso. Solamente una revolución son muchas cosas más. Insisto. Aún desde el presente, una revolución son muchas cosas más. No es solamente cambiar un régimen. Un sistema político, no, eso no es una revolución. Una revolución son más cosas, porque ya lo hemos visto, es una revolución. Quítate tú que me pongo yo, eso no es una revolución, eso en todo caso sería un golpe de Estado, pero no una revolución. Una revolución creo que son más cosas. Y creo que una revolución, sobre todo, lo que tiene por detrás es un componente ideológico, por hablar en términos actuales, componente intelectual. Un clima de ideas muy potente que creo que es lo que tenía esto que pasó y que se llamó las comunidades de Castilla. Y que justamente la gente que dice que no fue una revolución es porque justamente no ha ido al archivo y le pide a los demás que vayan, que hace falta ir, el primero que tiene que ir es el que niega la revolución, porque a poco que uno transite los archivos y no hay más que nombrar, puedo nombrar mucha gente, pero Josep Pérez o Maraval. Creo que nadie discutirá que estos personajes que han dicho sin ninguna duda que esto es una revolución, bueno, pues... Las horas de archivo que ellos han tenido, pues no sé si otras personas que niegan la revolución las han tenido. Entonces, en este sentido, creo que, visto desde arriba, en general, el movimiento, el acontecimiento o la suma de acontecimientos, me permiten hablar de revolución. Pero visto desde Salamanca, sin ninguna duda, y con Fray Antonio de Guevara, fue una gran revolución. En los colegios, aquí en España, siempre que se entra en el episodio, en el conflicto, ¿no? Eso sí hay unanimidad, ¿no? Que fue un conflicto, que la historia es la ciencia que estudia el conflicto en el pasado, ¿no? Eso es una de las ciencias que nos dan. Es un conflicto que surge cuando el nuevo rey, Carlos I, establece a su nuevo gobierno, pide más impuestos para sufragar los gastos del imperio que ya empieza a tener con la sucesión
después de su abuelo. Y hay un texto que tú rescatas, es un texto que escriben los agustinos y dominicos de Salamanca a otros frailes en Zamora, donde se recogen muy bien estos puntitos. Y luego el manual de colegio, ahora no sé, porque hace ya muchos años que dejé el colegio, pero te cuentan esos motivos y luego la batalla de Villalar, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Porque son muchos años de historia y ese sería el resumen. Yo te quería preguntar, el episodio comunero, en general, ¿cuándo empieza? ¿Empieza cuando el nuevo rey anuncia estas medidas o tiene otros antecedentes? Bueno, es otra vez complejo de resumir, pero creo que puedo responder más o menos de una manera clara a esto, ¿no? Otra vez lo mismo, si leemos la literatura que analiza todo esto, hay un grupo de autores que hunde las raíces de esto en la Edad Media, ¿no? Y hay que irse para bastante atrás, para empezar a entender qué es lo que se está fraguando, ¿no? Bueno, si hacemos esto, obviamente, pues claro, que me parece, por supuesto, me parece que el trabajo que han hecho los medievalistas es interesantísimo y es fundamental para poder entender esto que pasó a principios del siglo XVI, ¿no? Pero en todo caso, creo que también hay autores que han dicho, no, bueno, aquí se superponen distintos elementos políticos, es decir, el reino, el imperio y las ciudades. Tenemos que entonces situarnos, digo, para no irnos tan atrás. Batallón dice que con irnos al siglo XV pues ya encontramos muchas explicaciones, pero también nos podemos ir a algo muy cercano, ¿no? Es decir, antes de que llegue Carlos a España, hay dicen... Cada uno lo enfoca desde donde quiere, pero hay unos mínimos comunes denominadores. Es decir, hay una crisis política. Crisis con muchas S, ¿no? Varias crisis políticas, crisis de sucesión, es decir, muere Isabel y lo que parecía que estaba claro y era que Fernando se vuelve a Aragón y aquí se sigue por la línea de Doña Juana, esto no está tan claro, ¿no? Hay una gran crisis sucesoria, Fernando el Católico dice que no se va, Juana está viniendo, Juana está casada con Felipe el Hermoso, bueno, por lo tanto se empiezan ahí a generar se mezclan unas crisis sucesorias presentes y porvenir enormes. Es decir, la presente es que muere Isabel, pero las porvenir es quién le va a suceder. Teóricamente, o mejor dicho, legalmente, le tiene que suceder Doña Juana. Pero aquí aparecen futuras crisis sucesorias, es decir, qué pasará cuando muera el emperador alemán, qué pasará con Fernando, el católico, qué va a pasar, ¿no? Luego, la otra crisis sucesoria, el cardenal Cisneros es muy mayor, está muy enfermo y no llega a conocer a Carlos, ¿no? Y aquí también se desencadena esta gran crisis sucesoria de quién ayuda a la gobernanza, a la cogobernanza, diríamos hoy, ¿no? A este rey que va a venir, que está llamado a acompañar a su madre en la dirección de los asuntos castellanos, pero, claro, llega aquí. América ha sido ya descubierta, hay otro panorama bastante complicado, un futuro imperio en América y este futuro imperio alemán que cuando muera Maximiliano está llamado a ser sucedido por no se sabe quién, porque eso es por elección, por lo tanto podría ser Felipe el Hermoso, que en ese momento no se sabía que se iba a morir, y más tarde podría ser perfectamente su nieto. Entonces hay una crisis sucesoria enorme, gigantesca, por un lado, política diríamos. Por el otro lado, lo que nunca falta en estas épocas, la crisis económica. Las pestes, epidemias, bueno, desde el punto de vista económico y social, la cuestión está bastante complicada, ¿no? Y además la presión fiscal que cada vez es mayor. Entonces, esto por un lado. Esto está en el cultivo, digamos, ¿no? Después hablaremos de la Universidad de Salamanca y lo que eran las ideas. O sea, esto estamos en lo económico, en lo social y después están las ideas por otro lado, ¿no? Como en otro circuito. Pero esto es lo que hay. También desde el punto de vista económico estamos asistiendo a una transformación de la sociedad, ¿no? Una sociedad que había sido hacía muy poco eminentemente rural, que es lo que caracteriza el modo de producción feudal, estaba migrando o transformándose o combinándose con una sociedad que estaba empezando a resurgir como urbana, ¿no? Estaban apareciendo las élites urbanas vinculadas al comercio, a profesiones, a artesanías, ¿no? Y entonces, bueno, había una convivencia, según un autor americano, una convivencia y un enfrentamiento entre una aristocracia trastamarista vinculada a la tierra, al modo de producción feudal, y unas élites más urbanas, económicas, vinculadas a las profesiones liberales, la futura, dirían, clase media, ¿no? Para hablar con propiedad, pues estos estratos medios que estaban como surgiendo. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, una sociedad que nos está anunciando una transformación enorme. Una Castilla acompañada por un montón de reinos más. Recordemos que España se unifica en la persona, en el matrimonio de los reyes católicos,
que ha descubierto América, cabeza de un imperio americano, que hay que gestionar algo que no se conoce. Entonces, bueno, estamos ante un cambio tan bestial, diría yo, que claro, aquí hay un caldo de cultivo muy, muy interesante. Me gusta mucho una cosa que dijo Pareto, que las revoluciones se producen por un atasco en la circulación de las élites que cortan el movimiento vertical, ¿no? Es decir, individuos que no tienen demasiadas condiciones están arriba y, digamos, los que tienen condiciones, voluntad de poder y ganas están como por debajo. Cuando se corta ese movimiento, pues se produce una revolución. Y creo que estamos también asistiendo un poco a esto, ¿no? Arriba nos encontramos con gente que, bueno, viene como de la Edad Media y no está preparada para esto que se está abriendo. Entonces, bueno, esto por un lado. Por el otro, entonces, se va generando algo que no podemos obviar, y es que en esta época hay noblezas, no una nobleza, noblezas. Está la nobleza alta, la nobleza baja, dentro del clero, el alto clero, el bajo clero, está la nobleza nuestra, la hispana, están los que van a venir con Carlos, entre ellos en el interior hay conflictos intra y extra nobiliarios. Entonces, esto por resumirlo muy mucho, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente están aquí doña Juana y Felipe el Hermoso, muere Felipe, ya desde Isabel se viene diciendo que Juana no está facultada para gobernar ella sola, y por lo tanto, bueno, Maximiliano decide que su nieto se cargo de estos reinos, cuando su madre se queda además viuda y sola, ¿no? Ante toda esta parafernalia de conflicto. Y entonces lo manda, evidentemente yo siempre digo, ¿no? Aquí sí que debemos ser presentistas, es decir, ¿cómo mandaría un abuelo a su nieto a una gran empresa donde él no puede controlar, ¿no? Pues evidentemente acompañado con todos los que darían la vida por él, desde todos los puntos de vista, y entonces monta un equipo, por decirlo en términos, y con el cual desembarca aquí en España. Entonces aquí es donde vienen los líos en las interpretaciones. Él llega con ese equipo, ¿no? Con una nobleza flamenca, que eran unos señores muy potentes, que llegan aquí a proteger al rey. Porque cuando llega es, como bien has dicho, Carlos, ¿no? Que luego tiene que ser jurado por distintas cortes y va a convertirse en Carlos I una vez de que va siendo jurado. Él cuando va siendo jurado recibe la noticia de que al final pues ha ganado las elecciones del imperio y tiene que ir a la coronación y se tiene que marchar. Llega en 1517 y en mayo de 1520 tiene que marchar. Entonces, evidentemente, estos conflictos, que no son de ayer, sino que vienen desde hace mucho tiempo, él... Es que creo que no llega ni a enterarse de todo lo que está pasando, ¿no? En 3 años, entre que llega, desembarca, se pone, se acomoda, le juran aquí, le juran allí, tiene que resolver el problema aquí, pero también está llamando, bueno, lo que está pasando en el imperio, en fin, cuestión. Que las últimas cortes que convoca en 1520 en Santiago, La Coruña y Santiago, claro, ya son definitivas, no solo para que le voten, le habían votado 3 anteriormente, es decir, le habían ya considerado Carlos I 3 y estas son las cuartas, y claro, y él dice que, bueno, las convoca pero que tiene que marchar. Y ahí es donde entonces empieza para mí es el principio, ¿no? Ya cuando se enciende la mecha, porque claro, todo lo que está pasando, que no es culpa ni problema de él, es una cuestión que estaba ya de antes, cuando llegó ya estaba, evidentemente él marcha y esto no hay solución. ¿Qué pasa? Si él se hubiera ido y el cardenal Cisneros hubiera tenido 30 años menos, pues probablemente, tal vez no hubiera pasado nada. El problema está en que se va y a quién deja, ¿no? Deja a una madre que está en Tordesillas encerrada, pero que es la reina de Castilla, y deja a un montón de flamencos, entre ellos clérigos, ¿no? El cardenal, el croá, etc., los deja a gobernar todos los reinos, sobre todo Castilla. Porque su hermano Fernando ya se lo había marchado, ¿no? Todavía no. Eso pasa después. Entonces, claro, el tema está... No, él no llega a hacer nada. Él llega en 1517, desembarca y empieza su viaje para ser jurado en Cortes. Él, vamos, solo alcanza a conocer a su madre en Tordesillas y poco más, ¿eh? Esto lo de Fernando, por supuesto, su encuentro en Mojados y luego dejarle el imperio, es que para dejarle el imperio primero lo tiene que recoger. Y es que todavía ni ha salido de España, ya acaba de llegar y se tiene que marchar a recoger la corona imperial. Entonces, como se está viendo todo esto y se ve que se va a ir, entonces aquí entra, ¿no? dos grandes temas. Por un lado, lo que hizo Manuel Fernández Álvarez, y que tú en cierta medida me lo preguntabas el otro día, ¿no? Y era
Don Manuel dice, Castilla se encuentra ante el gran dilema de ¿queremos formar parte del imperio o no queremos? Ese es el gran debate interno. ¿Castilla quiere estar o no estar? Porque ahora lo vemos desde ahora y decimos, bueno, pero en aquel momento es que Castilla era la cabeza de todo, era la que descubrió América. De Castilla salía Carlos para ir al imperio. Entonces Castilla no era un ente menor. Desde Castilla y concretamente desde Salamanca, donde oficial y oficiosamente se estaba, desde Isabel, asesorando a la corona, el convento de San Esteban, los dominicos dicen, ¿no?, en este documento que me parece fundamental, se juntan dominicos, agustinos, franciscanos y redactan un documento de reivindicación, por llamarlo de alguna manera. Y en este documento escriben una serie de cosas para los procuradores que irán a las Cortes de Santiago. Para pedirle a Carlos una serie de cosas, ¿no? Una serie de reivindicaciones. Es un programa en el fondo, ¿no? Donde dicen, ojo, que aquí tenemos un montón de problemas, ojo, no te vayas, hay que resolver esto. Pero no hay tiempo, no hay tiempo. O sea, él tiene que ir a buscar la corona y cuando los procuradores llegan, el ya se está yendo prácticamente. Entonces, él lo que quiere es que se le vote el servicio, es decir, el dinero para poder ir a buscar la corona, y ya está. Vuelva, resolverá. Él todavía, creo yo, que ni siquiera es consciente de esto, ¿no? De todo esto que le plantean este programa de reivindicaciones. Entonces, es cuando él se va, esto es que ya estaba, era un polvorín. Es que cuando él viene era un polvorín y cuando se va lo era más. Los dominicos y agustinos y franciscanos intentan llegar a tiempo con este programa de reivindicaciones, pero no da tiempo. Y entonces, pues Carlos se va, queda un poco, pues eso, ¿no? A la buena de Dios, en el sentido de que queda en manos de, lo que también dijo otro cronista, Pedro de Anglería, en manos de las llamadas esponjas chupadoras, que así llaman a los flamencos, ¿no? Y entonces, claro, esto ya como éramos pocos, la cosa se fue poniendo más efervescente, los puestos, sobre todo en Castilla, los deja ocupados por estas personas. Y claro, la nobleza castellana se ve más que amenazada. La alta, la del medio, la baja, la que está subiendo ve una oportunidad, como ve ocupada la alta nobleza, entonces dice, por aquí podemos entrar, entonces todos estos conflictos se empiezan o sea, queda como abierta una veda donde empiezan las reivindicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que su marcha, la llegada de este programa reivindicativo, el que esto quede gobernado por extranjeros, todo esto sigue metiendo más pólvora a algo que estaba ahí y que evidentemente termina estallando por eso. En el fondo, lo que en un principio piden estos monjes y tal, cuando mandan este programa de reivindicaciones, es restaurar, es decir, hablan de la palabra restauración, es decir, volver a lo que había con Isabel, no esto, es decir, nadie habla del rey en sí mismo, habla al final del entorno del rey, ¿no? Entonces, estos antecedentes, digamos, que determinan, pero creo con esto, ya, y es mi visión, es que tener una visión económica o social o desde este punto de vista del acontecimiento, si yo no hablo de comunidades de Castilla, pues puedo estar hablando de cualquier perspectiva histórica, marxista, materialista histórica o como queramos llamarla, o al final encajan todos en los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que creo que además y sobre todo determina esto? Este clima de ideas proporcionado, en este caso desde Salamanca, ¿no? Porque creo que al final es un fenómeno, sí, es un fenómeno urbano más que rural. Lo que pasa que en ese fenómeno urbano encabezado por caballeros, sobre todo, esta nobleza ciertamente media, pero también alta, cada día más estoy encontrando, bueno, sin más lejos, la participación de la Casa de Alba es indiscutible y nadie podrá decir, ¿y estos qué eran? ¿Urbanos? Urbanos porque tenían propiedades en la ciudad, pero claro, eran terratenientes, por decirlo de alguna manera, esa era la aristocracia trastamarista. Entonces, creo sinceramente que además, si lo veo desde Salamanca el conflicto, creo que es más ideológico que social y todo lo que hemos estado diciendo. Todo lo que hemos estado diciendo fue tremendo. Nos enfrentamos a un momento único en la historia, pero creo que además es único por este trasfondo ideológico que hace y autoriza a que se levanten todos, pero digo, como dije al principio, no las masas enardecidas, esto no es la Revolución Francesa, no son campesinos que vienen de los campos de donde fuera de Castilla a coger la ciudad, no, en ese sentido no, por eso muchas veces se dice que es un movimiento urbano, pero bueno, creo que ni siquiera es eso, ¿no? Es y no es, vamos.
Sí, bueno, hay muchos estudios. Tú analizas Salamanca, hay otros investigadores. Hernández Álvarez se centra en Zamora, Máximo Diago en Plasencia, por ejemplo, tiene algún estudio. Y en Soria también, Y Máximo. bueno, claro, Carlos embarca en La Coruña y en Toledo una serie de procuradores de esas cortes medievales deciden formar una junta, bueno, la Santa Junta, ¿no? Unas cortes paralelas en Toledo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esas cortes y de las ciudades que participan en esas cortes toledanas? Bien, el tema es el siguiente, o sea, el emperador parte en mayo, en el mes de mayo de 1520 es cuando marcha, ¿no? En realidad también sí, efectivamente, varias ciudades al mismo tiempo están conectadas entre sí, pero empiezan a organizarse, ¿no? Mora, Burgos, en fin, Salamanca, y todas al final interconectadas deciden que lo que van a hacer es confederarse en el mes de julio y en la Catedral de Ávila. O sea, se En autoconvocan Ávila. para ir todos a Ávila y ahí decidir. ¿Decidir qué? El gran tema es la gobernabilidad, de lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, si hubiera vivido Cisneros, probablemente otro haya sido el Cantar, pero como no vivía, pues bueno. ¿Y qué es lo que proponen? Reemplazar las cortes. Las cortes consideran que son, claro, están los tres famosos brazos, los que harán, los que oran y los que luchan. Dicen que no son, entre comillas, si se me permite la expresión, democráticas y por lo tanto van a ser reemplazadas. Es decir, las cortes no van a seguir funcionando porque han demostrado que no sirven para nada y van a ser reemplazadas por las juntas. Juntas, que por eso decía hoy, es el concepto fundamental. Para caracterizar esta revolución. Por lo tanto, ellos en estas juntas, ¿qué es lo que quieren? Hacer un sistema de gobierno al final paralelo, ¿no? Es decir, las cortes. Al final, las cortes, para que funcionen, las tienen que convocar el rey. Entonces, la junta no. Por lo tanto, unas cortes funcionando sin el rey, pues no serían legales. Sin embargo, una junta, pues se autoconvoca, ¿no? Se confederan. Y por eso se autoconvocan en Ávila para el mes de julio, ¿no? Estamos en 1520, ¿vale? Entonces, en julio se van a encontrar todos ahí y van a empezar a trabajar sobre ese programa de gobierno con el cual lo que dicen es, por lo pronto, sacamos a las cortes son convocadas por el rey no está, por lo tanto, se busca una solución legal. Venga, ponemos juntas. Las juntas es un gobierno paralelo que gobierna en nombre del rey, no va a gobernar. No, en este caso lo que quieren es que gobernar en nombre de la reina, ¿no? De doña Juana. Entonces, la reina cautiva. Y aquí es donde pasa algo bastante pues interesante, ¿no? Y es cuando, yo por eso tiro hacia Salamanca, porque ¿qué es lo que, y aquí es lo que te contaba hoy, este hallazgo, encuentro un acta municipal. No me acuerdo la fecha exactamente, pero es entre junio y julio, es una reunión que se hace en Salamanca, donde están los dos capitanes, o sea, Pedro y Francisco Maldonado. Todos los que participaron en las comunidades, y hay llaman a un catedrático de Salamanca, el catedrático Alonso de Zúñiga, de la cátedra de víspera de leyes, y le encargan a él que tiene que ir a Ávila para transformar este programa de reivindicaciones que habían elaborado los dominicos, ¿no? El que llevaron a las Cortes de Santiago, para que elabore un manifiesto, ¿sí? Una suerte de borrador, un documento, que luego va a ser nada más ni nada menos que la ley perpetua, ¿no? Lo que todo el mundo hace coincidir con el origen de nuestra Constitución. Entonces, le dicen al catedrático de leyes, que en este momento además es catedrático de vísperas de leyes y está supliendo a Galíndez de Carvajal, nada menos. Entonces, le dicen que él es el encargado de redactar todo esto, porque con esto van a ir a hablar con la reina doña Juana, y él dice en esa reunión, por eso es la pena que no existan esas actas o que estén perdidas o quemadas, no se sabe, es que él dice que esto no es tan fácil. A ver, vamos a ver, yo soy profesor de la universidad. Y si me voy, primero me multan, por lo tanto tengo que poner un sustituto y si lo tengo que poner lo tengo que pagar yo. ¿Qué épocas aquellas? Entonces, él dice, no puedo, tengo que atender alumnos. O sea, es que yo le escuchaba, me escucho a mí y a mis compañeros, ¿no? Que no puedo, que tengo que escribir artículos, que tengo que corregir, que tengo que atender en el poste, ¿no? Las tutorías en ese momento se llamaban así, atender en el poste, no había despacho, claro. Entonces, tenía que atender tutorías, tenía que corregir, tenía que escribir, tenía que ir a clase, tenía tantas cosas que Ávila. Si ahora por autovía de Salamanca a Ávila tardamos una hora, en aquel entonces dice, que vamos, que no. Y entonces le dicen... Y es convocado por los comuneros, forma parte del entorno comunero y le dicen que si no va, le van a incendiar la casa.
Dice, entonces es que siendo así voy. Entonces, imagínate, o sea, yo es que me meto por un momento en lo que serían aquellas reuniones, esto tomando, y a un catedrático, ¿no? De Salamanca. Entonces, bueno, pues la cuestión es que va. Y él redacta, entre otras cosas, es muy interesante, después hablaremos lo del clima de ideas, ¿no? Pero él lleva un debate en Salamanca y que por eso digo que cuando hablan de que aquí no hay revolución, ¿cómo que no? y el debate es sobre los límites del poder real. Esto ya se estaba debatiendo en Salamanca desde la Edad Media. Salustiano de Dios ha relevado a todos los juristas salmantinos y no hay ninguna duda. Se estaba debatiendo sobre esto. El rey hay que ponerle un límite. Entonces, absolutismo, ojo, se está debatiendo, evidentemente. Pero, claro, Zúñiga es profesor, vive esos debates y por lo tanto lo traslada al manifiesto. Es decir, Vale, tenemos que poner un límite. El rey tiene dos cuerpos. Y uno es la ley, que no puede estar el rey por encima de la ley. La ley estará por encima. Esto es revolucionario, pero completamente revolucionario para primera mitad del siglo XVI en Salamanca. Entonces, él arma toda esta teoría y con esto que arma, se confederan todos en Ávila y deciden trasladar la Junta a Tordesillas, ¿no? Y entonces, en septiembre, bueno, en agosto se prepara todo el manifiesto y en septiembre se van todos para Tordesillas, aquella famosa reunión con la reina doña Juana, donde el interlocutor es Alonso de Zúñiga, es decir, es el catedrático de Salamanca que le explica a la reina esta situación. ¿Por qué eligen a él? Primero porque es el catedrático, segundo porque es Salamanca y ella tiene muy claro por parte de madre que Salamanca son palabras mayores. Si habla Salamanca hay que escuchar y por eso eligen a él. va otro a hablar, están todos, pero el que habla es Zúñiga y habla con ella y le explica esto. Y entonces dice, y queremos que usted sea la reina, y le dice Juana. Es que yo ya soy la reina, no os equivoquéis, yo estoy reinando y yo no haré nada en contra de mi hijo. Así que adaptar esa teoría, ¿sí?, a que los dos cuerpos del rey somos cuerpos físicos y somos dos, mi hijo y yo, porque de hecho gobernamos los dos, no gobierna él solo, no os equivoquéis, ¿no? O Siempre sea, firmó Carlos en nombre de su madre, sí. y además, claro, efectivamente, y además se enfada, ¿eh? Se enfada con él y con ellos, ¿no? Dice, vais a pedirme que yo, no, aquí gobernamos los dos, por acuerdo, etcétera, 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 etcétera. Él entonces recoloca esa tesis jurídica, y bueno, pero es una tesis impresionante, impresionante, porque es por primera vez se le pone límites al rey. Esto no se había hecho nunca, ni lo veremos. Por eso luego la Revolución Francesa, ¿no? No, ojo, esto es una cosa importantísima, que es lo que sucede, pues eso en septiembre. Estamos en septiembre, falta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a 7 meses, 6 meses y medio de la batalla de Villalar, ¿no? Entonces, a 6 meses y medio de la batalla de Villalar, el conflicto es, desde mi punto de vista, sobre todo ideológico. Es decir, Bueno, Juana, ante todo, era una trastámara, ¿no? Aunque tuviese de segundo apellido, bueno, no, de primero también, aunque era de Aragón porque su padre también era trastámara. Los trastámara en Castilla se caracterizan, bueno, por la pugna con la nobleza para conseguir más poder, ¿no? No desde las ideas, sino más desde, bueno, desde la batalla, desde esas influencias económicas. Y las cortes medievales, ¿no?, tan importantes, también las van limitando los reyes, las van limitando y, claro, los reyes católicos culminan ese poder absoluto de la monarquía. Y yo te quería preguntar si, claro, porque son varias generaciones las que pasan, pero si esa idea de limitar el poder al rey, que me has comentado que en este caso se canaliza desde las ideas, desde la universidad, ya se había intentado antes desde la propia universidad. No me refiero a esa pugna entre la nobleza y los trastámara, sino desde la propia universidad. a ver, desde la universidad ya se viene, según Salustiano de Dios, evidentemente se viene trabajando sobre el tema, ¿no? Pero evidentemente a principios del 16 es el debate que está sobre la mesa, ¿no? De hecho, bueno, Maripaz Alonso, que también trabaja con Salustiano, todos ellos son de la escuela de Historia del Derecho de aquí de Salamanca, han trabajado, como digo, en el archivo, leyendo del latín a todos, ¿no?, que estaban, o sea, no es una interpretación de esta historia de las ideas releídas, no, yo lo he visto a Salustiano, es de las pocas personas que estaban en el archivo cuando yo estudiaba, con los libracos, leyendo en latín como si leyera el periódico, ¿no? Y entonces este debate estaba ahí, ¿no? Estaba evidentemente ahí. A Isabel no le molestaba este debate, no le molestaba en lo más mínimo, de hecho lo permitió en cierta medida, ¿no? Bueno, porque claro, al final son debates en el interior de la universidad, entonces, bueno, pues... De momento no afectaban a nada. El tema está en que, bueno, lo interesante, ¿no?, de estos debates que se dan en la universidad es que al final salgan
de las puertas de la universidad y entren en la sociedad para resolver un problema, que es lo que pasó, creo, en este momento. Sí, era un debate llamado a ser probablemente interno en el marco jurídico, que algún día bueno, llegaría a las reales chancillerías. Era un debate sin más, ¿no? Pero sin embargo, claro, cuando llegó el momento, los líderes comuneros dijeron, pues es el momento de que esto se haga visible y vamos a implementarlo. ¿Por qué? Decía Maripaz Alonso, ¿no? Evidentemente Salamanca, la universidad adiestraba a sus estudiantes en las cuestiones, en los diálogos, en las diputaciones, ¿no? Entonces, el derecho que se enseñaba en Salamanca no era un derecho solamente de repetir, sino también había que argumentar, ¿no? Había que cuestionar, dialogar, disputar. Y entonces estaban adiestrados en eso. Por eso era tan interesante que dijeron, venga, pues ya estamos, vamos a salir fuera y vamos a trasladar esta propuesta. Al final era una propuesta, en un principio, potente, pero ante la ausencia de un liderazgo, en cierta medida, político, local o nacional, pues bueno, sale la universidad, ¿no? Insisto, hasta con ojos de hoy, si eso no es revolución. Vamos, no lo sé. Luego te preguntaré por la relación de la universidad con los reyes, pero antes de eso llegan a Tordesillas. Creo que hay cierta idea de que los comuneros iban a Tordesillas a sabiendas de que la reina les iba a rechazar y con eso siguieron, pero bueno, entiendo que no, que iban con la esperanza de que la reina nada menos que revocase a su hijo y reinase de manera efectiva. Pero claro, se encuentran con este episodio, con esta contestación de la reina Juana. Hasta Villalar, ¿en qué se van a centrar los comuneros? Bueno, desde ese momento, digamos, donde el catedrático pues habla con ella, en plan eso, disputa, diálogo, cuestión, ¿no? La reina les manda a corregir, es buenísimo. Dice, no, la reina Juana, loca, encerrada, no, o sea, nada más ni nada menos que a un catedrático le manda a corregir una doctrina, nada más ni nada menos, ¿no? O sea que, y él la corrige, ¿no? Y entonces cuando les manda eso y él dicen, bueno, que ya no va a ir en contra de su hijo, ni mucho menos, y que reinará con él, es como que ahí sí cada uno vuelve a su lugar. Entonces Salamanca vuelve a Salamanca, Toledo a Toledo, Burgos tal, y ahí empiezan en esta situación a decir, bueno, otra vez estamos, esta parte medieval de la historia, las cosas cómo se dirimían, cuestionando, disputando y dialogando, no, con la espada, luchando. Era una sociedad de los que, sobre todo de los que aran, los que luchan y los que oran. Entonces, ahí no era una sociedad en ese momento de los que piensan, que ahora los que oran, los que luchan, los que piensan. No, entonces había que llevar el conflicto o dirimir el conflicto en función de los cánones de la época, y era el campo de batalla. Simplemente, entonces, directamente pasaron a la revuelta, ¿no? A la insurrección. Entonces, ahí es donde dicen, evidentemente, tenemos que ya pasar a la acción, ¿no? A la práctica. Y creo que es ahí donde estuvo, desde mi punto de vista, de alguna manera el error. Es decir, otra vez, había más gente de derecho que de armas. Era una propuesta desde un punto de vista más intelectual. La idea era darle una vuelta a esto, a lo que nos estábamos enfrentando, como dos imperios, el imperio en Europa y el imperio en América, más Castilla como cabeza de esas dos cosas. Que no habría ningún problema que estuviera Juana, Carlos, de hecho después iba a venir la emperatriz, es decir, que había mucha gente para ocupar puestos y demás, o sea que no iba a haber demasiados problemas. Pero bueno, pero había que organizarlo. Lo que pasa que, como digo, en ese momento cómo se terminaban dirimiendo los conflictos con la espada. Y entonces aquí, o sea, llegados a este punto, creo que Salamanca retrocede y cogen las riendas Burgos y Toledo desde una perspectiva más armamentística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la parte que triunfa, digamos, dentro de la comunera. Es decir, hasta este momento es Salamanca, en cierta manera, quien encabeza esta manera de reivindicar, y desde septiembre en adelante, quien empieza a decir, bueno, venga, por este lado, llegamos hasta aquí, no podemos hacer más, venga, ahora vamos a dar este golpe sobre la mesa, porque era lo que se hacía. Es decir, en una reunión del consejo, que se le diga a un catedrático, o haces lo que te decimos, o te incendiamos la casa, pues era la manera de actuar. No había esa diplomacia, todo era el campo de batalla. Entonces, creo que ahí es donde entran Toledo, Burgos, y entonces, bueno, pues claro, ya se impone esta línea más armamentística, como digo, y aquí es donde ya tiene que entrar pues esta nobleza de armas a posicionarse. Esto que ya el duque de Alba lo había visto, y por eso decide, en 1520, cuando el emperador embarca para el imperio,
también, así como cuando vino rodeado de flamencos, cuando sale de aquí, sale rodeado de españoles. O sea, eso tampoco se dice. Deja a los flamencos aquí y se va con los españoles para allí. Eso falta estudiar. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles allí? ¿Aquí el lío o qué pasó? No, entonces sale de aquí rodeado. Y entre esos, quien le acompaña es el duque de Alba, ¿sí? Fadrique de Toledo. Es el que le acompaña. ¿Y a quién deja en Salamanca a cargo de todo? A su hijo. Y esto anuncia la estrategia. Saben lo que va a pasar. La alta nobleza sabe lo que va a pasar. Y el duque lo tiene clarísimo. ¿Qué pasa? Si aquí hay un gran conflicto, no se sabía lo que iba a pasar, pero hay gran lío, por decirlo de alguna manera. Él iba a estar con el emperador, el duque estaba con el emperador. Por lo tanto, el ducado de Alba quedaba salvado. Si quien ganaba era la postura, en cierta medida, salmantina, ¿no? La de la ruptura, nueva forma de gobierno, etcétera, etcétera, quien estaba aquí era su hijo. Por lo tanto, también ganaba. Entonces, la alta nobleza se posicionó, por lo menos el duque de Alba, creo que fue el más astuto de todos. Él con el emperador y el hijo aquí. El problema es que los demás, bueno, no lo tuvieron tan claro en ese momento. Efectivamente, esto terminó enredando un poco las cosas, pero al final, si esto se va a dirimir en el campo de batalla, ¿quién entra? ¿Quién tiene caballos? De caballero para arriba, ¿no? Alta nobleza. ¿Quién puede ir? Hay que encolumnarse detrás de un noble. Me da igual si es un conde, un marqués o un duque. Y entonces ahí es donde al final la nobleza es la que se visibiliza. Otra es lo mismo. Porque alguien me dirá, bueno, ¿y el obispo Acuña? Hombre, eso es nobleza también. Es la nobleza del clero, alta o baja. Los que oran, no son los que luchan. Pero al final este también terminó luchando. Al final todos entendieron que tenían que ir al campo de batalla. No había otra manera de dirimir esto. Y claro, si uno se pone a pensar en esos momentos, es que, a ver, si yo soy jurista, hombre, en Salamanca la gente, pues eso, se batía a duelo por las calles con la espadita. Pero una cosa es eso y otra cosa es ir contra el ejército imperial. ¿No? Yo creo que ahí, me parece que ahí, creo yo, el cambio de mando y de orientación es donde creo que empieza el principio del fin y donde si te paras desde ahí, puede ser que te haga ver a todo esto como que no es una revolución, ¿sí? Como que es un conflicto, un movimiento, un levantamiento. A partir de ahí, digo, de septiembre a Villalar, estaría de acuerdo en decir que tal vez no fue una revolución. Entonces arman el ejército, ese ejército castellano. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ir hasta Valladolid a derrocar al Adriano de Utrecht? Eso es. La idea es eso y empezar de lo que se había aprendido en la Reconquista también, ¿no? Es decir, que no valía nada ganar una batalla, había que ir ganando, tomando posesiones y dejando gente gobernando. Entonces, relevar a esos procuradores vinculados con el antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, e ir poniendo a los adeptos a la causa, ¿no? Que fueran además representantes locales, etcétera, etcétera. Porque, claro, también la corrupción, una de las cosas que pide el manifiesto comunero es lo del juicio de residencia, ¿no? También tan actual. Es decir, que se rellene cuando entras al poder a ocupar un cargo que tenías y cuando sales se ve, ¿no? Y a ver si tienes de más, de dónde lo has sacado, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo empiezan a hacer y decimos, sacamos a toda esta gente corrupta, ponemos a los nuestros y la idea es eso, ¿no? Cercar no solo en Valladolid al cardenal y a toda esta gente, sino también en Tordesillas, a Denia y a todos aquellos que tenían a la reina cautiva, es decir, tenían como varios focos, ¿no? Como varios focos, a la vez que se iban reemplazando las cortes por las juntas en todos los sitios, ¿no? Juntas que, otra vez, eran gobiernos paralelos. Y entonces los dos ejércitos se encuentran en Villalar, ¿no? El 23 de abril. Y entonces, claro, la cuestión esto era como la casa del gato y el ratón, ¿no? Porque claro, cada uno va, es decir, ellos van copando posiciones, los comuneros, y los realistas dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es parar un poco esto y en una batalla, justamente dirimir en una batalla quién va a ganar esto, ¿no? Hay una carta muy interesante, yo cito muchísimas veces, que escriben dos amigos que han quedado uno en el bando realista y uno en el bando comunero, ¿no? Y está fechada en Torrelobatón. Le escribe uno al otro justo la noche anterior, es decir, no sabía que se iba a hacer la batalla, está fechada me parece que el 21 o el 22 de abril. Y en esa carta uno le dice al otro amigo, la batalla final está ahí, o sea, en cualquier momento se dará. Y el que gane, ese estará con el emperador. O sea, que fíjate que un día antes, lo que el duque de Alba tuvo tan claro en 1520 cuando embarcó con el emperador, pues todos los que estaban involucrados en este conflicto también lo tenían claro. Aquí no era una cuestión, al final, tampoco de armas.
Me hace otra vez retroceder a esta teoría o hipótesis mía, que es que el conflicto, si lo analizamos desde un punto de vista armamentístico, pues sí, efectivamente, es un conflicto sin más, una batallita sin más, no tiene nada de revolución, fue un levantamiento. En esa perspectiva tan corta y tan sesgada, es eso, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que creo que se inserta en algo mucho más mayor, previo, en perspectiva y en prospectiva, ¿no? En las dos. Y entonces, bueno, llega a Villalar. y no sé si has visto que ha salido el resultado. Yo siempre decía, porque una de las cosas que hice cuando estaba haciendo la tesis, hice el camino de Torrelobatón a Villalar. Y desde que estoy en España, que ya hace 20 y pico de años, es increíble porque creo que solo una vez me ha tocado sol en Villalar para esta época. Siempre llueve y llueve como está lloviendo ahora. O sea, es que no falla. Hice esa ruta y entonces, claro, yo mirando eso digo, madre del amor hermoso. O sea, claro. Los realistas salían. Venían saliendo como de Valladolid, hoy diríamos por la zona de las autovías, ¿no? Tordesillas autovía hacia Villalar. Sin embargo, estos salieron de Torrelobatón por todo el campo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que dicen de hecho es que ni lucharon, es decir, se empantanaron, se mojó la pólvora y entonces, bueno, fue determinante. Esto yo creo que habla de la poca estrategia que tenían los 4 líderes, de los cuales 2 son salmantinos, y de esos 2, pues bueno, yo creo que no habían peleado en la batalla, o sea, un campo. Entonces, claro, es una mala estrategia, ¿no? Salir ese día con esa lluvia de Torrelobatón, que estaban en un castillo, se tendrían que haber quedado, pero bueno, el que no sabe es como el que no ve, salieron, se empantanaron, se les mojó la pólvora. Y entonces yo decía, eso fue lo que al final les hizo perder, es que si no, no hubieran perdido, ¿eh? O sea, bueno, no hubieran perdido, a ver, contra un ejército imperial probablemente sí, pero no sé en qué condiciones, ¿no? En todo caso, salió la semana pasada un informe de unos geólogos que estudiaron el terreno, porque cuando yo decía eso, que perdieron porque calcularon mal y les pilló la tormenta, pues hubo compañeros que salieron a decirme que, bueno, que qué tontería, que la lluvia cae para todos y que cae para los realistas y para los comuneros. Digo, claro, pero si los realistas vienen en términos actuales de hoy, desde Tordesillas por la autovía y esto viene a Campo Traviés, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues los geólogos vinieron en este estudio que presentaron la semana pasada, estudiaron el terreno, estudiaron las condiciones. Y justamente dicen que la batalla se pierde por una cuestión meteorológica, ¿no? Por mal medir, bueno, salir al campo de batalla con la que estaba cayendo, ¿no? Pues los imperiales, claro, como ganan porque eran más en número. Y sobre todo por eso, porque es que no tienen ni que luchar. Es decir, se empantanan. Los comuneros quedan empantanados a las puertas de Villalar. Es decir, es que no hay más que ir, ¿eh? Mira, yo, cuando hicimos el primer congreso de los comuneros, que creo que fue en el 2008, conseguimos que viniera el maestro Josep Pérez a Villalar, fue extraordinario, ¿no? Un congreso muy pequeño, pero bueno, con unos cuantos que nos interesaba el tema, y yo lo llamé y dijo, él que venía, hombre, que venía a Villalar. Y tuvimos la suerte que ese día, o sea, en las vísperas de Villalar, no llovió, al revés, había un gran sol, pero bueno, había llovido antes, es una época de... Y entonces recuerdo que el alcalde nos había hecho una paella en la campa, para comer en la campa y que el profesor viera lo que era eso y todo lo demás, y bueno, fue tremendo que estábamos en un congreso, y como un congreso que se preside tal, yo iba con mis tacones y Josep Pérez con su traje, ¿no? Y un sol, pero había llovido, bueno, yo con los tacones, claro, hundiéndome en el barro, y me decía Josep Pérez, imagínate tú aquellos comuneros con los cañones, las vestimentas, las armaduras, los cascos, si tú que vas liviana con estos tacos te hundes, imagínate ellos. Entonces, efectivamente, ¿no? Ese empantanamiento, por decirlo de alguna manera, es que ni siquiera llegaron a luchar, no pudieron ni luchar, se hundieron con todo este equipo, ¿no? Y luego desbandada, replegados. Y ya para terminar el episodio de Villalar, te quiero preguntar por las consecuencias que tuvo a nivel de represión. Se quemaron documentos, ¿no? Has comentado que el emperador ordenó luego quemar, pero para no inculparse, pues se quemaron documentos, ¿no? Para la futura represión, aunque luego Máximo Diago dice que en el caso de Plasencia el emperador no ordenó castigos ejemplares, pero en otros casos sí, ¿no? Yo te quería preguntar cómo fue la represión después de Villalar hacia todos los comuneros. Fue una situación compleja, ¿no? Creo que se mezclaron los dos planos, el medieval y el moderno, ¿no? El medieval, si estamos en una batalla y estamos en el campo de batalla y yo gano, pues tomo prisionero a los líderes, en este caso, a los que pille, y los ajusticio de distintas maneras. Puede ser pues mandándolos a la cárcel o de distintas maneras. ¿Qué pasa? Como esto era considerado un crimen lesa majestati, no pueden ir a la cárcel, es decir, directamente tienen que ser ajusticiados, ¿sí? Muertos. En este caso, pues en el cadalso. Esto lo autoriza la época, que no había otra manera de actuar. ¿Qué pasa? Que eso está bien,
Pero claro, estamos hablando de gente que pertenecía a unos estratos sociales que tenían sus propios fueros, sus propias leyes. Un noble no podía ser ajusticiado sin más. Tenía su propio juzgado, su propio tribunal, así como los universitarios. Si tú además eras un universitario, no podía venir quien fuera, por mucho que sea el mismísimo rey, y decir, te mato. No, yo tengo que ser juzgado por mi fuero, ni siquiera por otro fuero. Entonces, bueno, no hubo casi tiempo. Yo creo que tenían muy claro que había que ejecutar un castigo ejemplar. Después pillaron a 3 y ahí estuvo muy rápido el de Béjar protegiendo a Pedro Maldonado y diciendo que Pedro Maldonado es alta nobleza y por lo tanto no puede ser ni tocado, ¿no? Entonces, pero el crimen de lesa majestad es igual. No, es que el crimen, imagínate en aquel momento, ¿no? Que van a empezar una discusión ideológica de que era un crimen de lesa majestad y se autoriza o no autoriza. Crimen de lesa majestad y mata a fuero. No, pero fue un poco así. Y consiguieron rescatar a Pedro Maldonado, que lo llevan a Simancas, ¿no? A la espera de que ya, bueno, se le haga un juicio o el emperador decida. Pero los otros 3, que no tuvieron la suerte de tener a alguien un pariente tan potente que en ese momento pudiera actuar, porque creo que de hecho no esperaban que pasara eso, ese día, bueno, son ajusticiados en ese momento en Villalar, ¿no? Entonces estamos, primero, como digo, ese plano que es, pierdes la batalla, pues o eres tomado prisionero o eres ajusticiado, en este caso por un crimen lesa majestati. Luego, pues lo mismo, se apuran los extranjeros que desconocen todo esto y que son los que están gobernando Castilla, desconocen lo de los fueros y procuran, pues eso, ¿no? Bueno, pues hacer una condena y con todo lo que eso significa. Le mandan los datos al rey y entonces la famosa condena del emperador, que condena, por ejemplo, pues a perdimiento de oficios, a perdimiento de bienes, los que pertenecían a la nobleza, raspado de los escudos, mochado de las torres, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, a perderlo, absolutamente todo, por ser crimen lesa majestati. No tanto ir a la cárcel, no tanto matarlos, pero sí perderlo absolutamente todo, lo cual era casi lo mismo, ¿no? Pero claro, ahí entonces es donde se produce la condena, es cuando entra la maquinaria a funcionar. Y como digo, todos los condenados dicen, yo soy noble, yo soy de la universidad, yo soy de no sé dónde, yo soy... no sé qué, ¿no? Es decir, tú empiezas a decir, a mí no puedes, pero mientras tanto, como digo, como estamos en ese plano más medieval, de pierdes la batalla y tienes que pagar ya mismo, y hay ahí hay una condena del emperador, que ya es emperador, ya no es rey, es emperador, entonces empieza todo eso, y entonces, como tú dices, la desbandada. Y eso es algo que queda por estudiar. Pero para esta parte de Salamanca, el duque de Alba tiene muchas posesiones, y muchas posesiones en la raya de Portugal. Entonces hay muchos de ellos, por lo menos los salmantinos, corren y se refugian en muchas posesiones del duque de Alba. Y dicen también algunas investigaciones que la hermana del emperador, casada con el rey de Portugal, también sirve de salvoconducto a muchos comuneros a los que refugia y contiene en Portugal, porque todo el mundo sabe que cuando el emperador vuelva y vea él lo que está pasando, lo que ha pasado, y él le explique, su madre le explique lo que ha pasado, pues no tardará en perdonarle, ¿no? Y qué es lo que pasa al final, ¿no? ¿Qué es lo que les va, lo que hace? Pero bueno, hasta que eso sucede, hay muchas cosas, como digo, ¿no? Fueros, por ejemplo, doña Juana Pimentel, la madre de Pedro, que era amiga personal de la reina, le escribe una carta, ¿no?, a Carlos y le pide, por favor, que en honor a los servicios prestados, que le perdone, pero sobre todo, más que ella cree que le va a perdonar, le han quitado las casas de las Conchas, ¿no? Y le han raspado el escudo y todo lo demás. Entonces, bueno, el emperador, por un maravedí, por un cuento de maravedí, le permite comprarlo todo de nuevo, porque se lo habían incautado, y logra reunificar todas sus posesiones, ¿no? Luego, por ejemplo, los de la universidad, todos consiguen recuperar sus puestos en la universidad, por supuesto sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tienen más complicado la familia de Francisco Maldonado. O sea, los líderes son los que, por lo menos los 2 de Salamanca, los que lo tienen más complicado. Pero el resto de las personas, al final, pero ya digo, ¿no? Desde el punto de vista documental, el emperador ordena quemar, hacer desaparecer esa documentación. Como que es un episodio que nunca existió, porque al final es eso, ¿no? Es como decir, mira, no tiene que quedar rastro de esto. Al punto que luego actúa como si no hubiera pasado nada. Al punto que él viene a Salamanca, después de casarse con la emperatriz, en el viaje donde van subiendo, van a tener, ya saben que están esperando a Felipe, y dicen, vamos a pasar por Salamanca porque vamos a buscar un preceptor para el príncipe que será rey.
Dices, ¿cómo? Una universidad. Fue la que fue a la yugular, el catedrático fue a hablar con tu madre, para que tal, y tú vas a Salamanca a buscar al preceptor. Y está aquí en Salamanca y está varios días, y hay corrida de toros, y pasas por los claustros, y alegría, alegría. Y pasa por Zamora y 3/4 de lo mismo. Es decir, aquí no ha pasado nada. Va a Villalar, pasa por Villalar también. O sea, yo creo que le faltó poner la flor en el cadalso, pero vamos, es que... No fue traumático para Carlos V entonces el levantamiento comunero. Fíjate cómo tanto que no, yo creo que, por ejemplo, este fue un movimiento que también se dio en Gante, se dio en el Languedoc, se dio en Nápoles. En Gante, que era su ciudad natal, es tremendo. O sea, la represión en Gante fue horrorosa, al punto que Gante actualmente sigue conservando, o sea, cómo hizo la ciudad amurallada, hizo que los cañones se dieran la vuelta y apuntaran al interior de Gante, o sea, para ir contra los propios belgas, ¿no? Y de hecho se hace una recreación histórica todos los años, donde, porque bueno, les hizo a todas las personas sacarse la ropa, o sea, ir con unas túnicas y atados con unas sogas, digamos, es que reprimió la represión de Gante y él estaba ahí, estaba muy cerca, o sea, ahí sí que la ordenó directamente él. Por lo tanto, fue bastante peor en otros sitios. No sé si conoces a Elisa Martínez Vega, de la Complutense. Es también modernista y nos decía que el Carlos I, jovencito con 20 años, no es el mismo que este Carlos que ordena arrasar su ciudad de nacimiento, porque claro, es un Carlos joven, formado por Erasmo, más intelectual, más de conciliador, entiéndeme la palabra, ¿no? Más de eso. Y luego el otro es el Carlos que viendo que el diálogo, entre comillas, ¿no? Pues ya ha fracasado, pues va directamente a las armas, ¿no? Lo que te digo, los dos planos que coinciden siempre, ¿no? El medieval más de este tipo y el moderno, que es el que está apareciendo, ¿no? Entonces puede salir uno u otro, dependiendo. Sí, él empezó, o sea, le llaman el último emperador medieval, pero empezó siendo más moderno, ¿no? Y acabó siendo más medieval. Es interesante, sí. Una de las definiciones de universidad, de los motivos por el que nace, que leí, ¿no? Cuando estudiaba la carrera, que las universidades nacen en la Edad Media para dirimir los conflictos en un primer momento que hay entre el poder temporal, ¿no? Y el poder religioso, para dirimir los conflictos que hay antes de la cruzada, antes de la guerra. Ese es uno de los motivos. Entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué nacen las universidades y cuál es la relación de, en este caso, la Universidad de Salamanca con los reyes hasta los comuneros, ¿no? Bueno, la Universidad de Salamanca nace casi como, no sé si está bien decirlo así, ¿no? Pero casi como de casualidad. En realidad, la que se había creado con un fin bastante, como el que tú dices, muy potente, era la de Palencia. Lo que pasa que, bueno, justo se produjo un movimiento, gracias al duque de Alba, de aquellas tropas que estaban asentadas, los reales estaban asentados en la zona de Palencia, Valladolid. Hay una vuelta de tuerca a la reconquista y se produce ese avance hacia Salamanca, ¿no? Financiado, además, entre otros, por el duque de Alba. Pero aquí otra vez se produce ese largo asentamiento hasta que se da el toque final hacia Granada, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ahí es donde se decide que, bueno, Palencia bueno, que siga su curso, que al final no lo sigue, por lo tanto no otorga ningún título, y por eso el gran debate de que si es la primera universidad de España o es Salamanca. Es que si una universidad, es lo que tú dices, nace para dirimir estos conflictos y además, entre otras funciones, tiene que otorgar un título universitario. Y Palencia no hace ninguna de esas dos cosas, por lo tanto, bueno, sí se fundó, pero ahí se quedó. En realidad es Salamanca la primera que nace nace pontificia, luego con confirmación real, surge para lo que tú bien dices y otorga títulos. Es la primera que otorga títulos en España, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, a partir de ahí... ¿Cuál es la relación que me dices tú con los reyes? Es una relación que tiene que ser hay una relación, es decir, las universidades son pontificias y reales, por lo tanto, son confirmadas por el Papa y luego por el rey, en ese orden, por lo tanto tiene que haber relación. Como decían al principio, pues con Isabel las relaciones son buenas, de hecho la nombra como consejera o oficial o oficiosa de la corona, ¿no? Pero hay varias tesis que dicen que la universidad es colaboracionista, sino intervenida por el poder real y si no por el papal. Bueno, yo en una parte de la tesis y luego en otros artículos lo que demuestro analizando toda la correspondencia, las pragmáticas, las reales órdenes y demás que mandan los reyes a la universidad en este periodo, desde Juana hasta
Carlos cuando era primero, cuando era quinto y con la emperatriz, es decir, todos ellos, y solo analizando eso, de ninguna manera yo puedo llegar a esa conclusión. No hay un intervencionismo real, ni mucho menos. Intentos sí, pero en la universidad, y sobre todo en esta época que nos convoca, se planta. Es decir, las relaciones se miden, entre otras cosas, no solo por las leyes, las pragmáticas y la documentación que mandan los reyes a la universidad para que cumplan determinadas situaciones, sino que también la universidad tiene un cuerpo legislativo que son los estatutos, ¿no? Porque luego tiene las bulas pontificias y luego los estatutos. Y estos estatutos siempre se hacen En claustro pleno, es decir, profesores, estudiantes, autoridades de la universidad. Y los visitadores reales. El rey nombra a unos visitadores para que vayan a la universidad, se sienten en una mesa y elaboren esa ley que va a regir a la universidad. Entonces, en un principio, cuando se inicia sobre todo el reinado de Carlos, los primeros que vienen son 3 visitadores y les reciben un cuerpo de teólogos, canonistas, legistas y juristas, ¿no? Hay un debate y ese debate en 1529 es tremendo. Una explosión porque los representantes del rey quieren imponer su realidad. Y la universidad se planta y dice que ni hablar. Que ellos tienen autonomía, tienen un fuero propio y que vamos, que bastante que le han abierto la puerta. O sea, que si quieren debaten y si no, que se vayan por donde han venido. Al final termina la época de Carlos llegando a un acuerdo. Hay un acuerdo y una colaboración. Vamos a colaborar. Y al final la corona termina entendiendo que estos son temas universitarios y que ahí no pinta Nada, la corona diciendo cómo tienen que ser los estatutos de una universidad. Y al final se termina apartando en la sanción de los estatutos, que es nada más ni nada menos que la ley propia de la universidad. Entonces yo, con las comunidades, que fue la gran pregunta que yo me hice cuando yo llego a Salamanca, a la ciudad, Y veo cómo está planteada y plantada la lista de condenados, había comuneros universitarios. Más allá de eso, no había más cosas. Entonces digo yo, vamos a ver, si el ayuntamiento, ¿sí? El consejo era comunero, la iglesia era comunera, la universidad que está en todo el medio de la ciudad, ¿qué pasó? Se quedó ahí mirando y no hizo nada. Y eso fue lo que me llevó a investigar también esa participación. ¿Qué es lo que yo he podido comprobar? He podido comprobar que en el interior ha habido comuneros que eran profesores, estudiantes, autoridades, que participaron en el movimiento comunero, por lo tanto discutieron la autoridad del rey. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Y me parece que aquí está la novedad de lo que suelo contar. Me parece que lo interesante de Salamanca, se habla por un lado de la escuela de Salamanca. Cuando se habla de la escuela de Salamanca, todo el mundo la sitúa en el convento de los dominicos, los teólogos, el padre Vitoria, Antonio de Soto y toda esa gente, ¿no? Vale, otro artículo que publiqué es donde hablo de la otra escuela de Salamanca, que es la universidad. Es decir, la universidad, claro que se habla de los dominicos, es un convento, pero estaba en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Los teólogos, evidentemente dentro de la universidad está la facultad de teología, por lo tanto están los teólogos, pero también están los canonistas, que no son los teólogos, están los juristas y los legistas. Es decir, hay toda una cantidad de gente escribiendo. Y por lo tanto, aquí hay 2 cosas que hay que unir. Por un lado están los dominicos en el convento, pero que también van a la universidad a dar clase. Y también van los frailes a cursar a la universidad. Teología, ¿vale? ¿Ellos qué ideología tienen? ¿Qué marco mental o intelectual tienen? Ellos son tomistas. Dominicos, tomistas, ergo aristotélicos, ¿vale? Ellos como aristotélicos, ¿qué entienden? Ellos lo que por encima de es que si peligran en cierta medida ciertos privilegios, la sociedad está autorizada a levantarse, ¿vale? Ese famoso derecho a la manifestación, por decirlo de alguna manera, o a la resistencia, que se llama, ¿no? Entonces, las ciudades, las personas y sobre todo las ciudades, quedan habilitadas, como decía Aristóteles, para inflamarse. Eso era lo que utilizaban. Y por eso ellos ven que tienen que intervenir cuando hacen aquel documento reivindicativo que le dan a los procuradores de Salamanca para que lleven a las Cortes. Se están atentando contra los privilegios, se están pasando cosas, hay mucha injusticia, se está atentando contra el bien común y por eso la primera vez que se utiliza esa palabra, la palabra, digamos, comunidad, se utiliza en las Cortes de Santiago, es a cuenta de los dominicos y detrás de él está toda esta teoría tomista aristotélica. Esto es el convento de los dominicos que, como digo, van a la universidad a dar clase de teología y van a cursar y después vuelven al convento y son aristotélicos. Pero la universidad en sí misma resulta que hago otra investigación. Y es que son más bien platónicos o neoplatónicos, diría la escuela florentina, que nos da igual.
Entonces, analizando bibliotecas, se encuentra a Ficino, a Savonarola, bueno, Savonarola también está con los dominicos, encuentras a Ficino, encuentras a un montón de gente, resulta toda la raíz platónica. Analizas los estatutos de las lecturas de los que tienen que leer en derecho sobre todo, y ves todas las raíces, más que aristotélicas, platónicas. ¿Qué es lo que se hace? Lo que decíamos en una parte de la entrevista. Se alienta a las personas a que discutan, a que dialoguen, a que cuestionen. Las cuestiones, las diputaciones, los diálogos. Eso es platónico, absolutamente platónico. El sincretismo entre religión y filosofía, no como Aristóteles, en este caso los dominicos. Entonces empiezan a tratar toda una serie de cosas que luego, además, y para que ya no quede mucha duda, nos encontramos con que, bueno, hay gente de historia del arte que empieza a analizar la fachada de la universidad, ¿no? La fachada de la universidad tiene un medallón central que dice en griego, están los reyes católicos, y en griego dice la universidad a los reyes y los reyes a la universidad, que es el título que le puse a mi tesina de grado por Salamanca, analizando justamente esas relaciones entre la universidad y los reyes, que es la pregunta que tú me hacías. Entonces, la fachada, en realidad, bueno, según los estudios de Paulette Gabaudán y su marido Cortés, bueno, pues eso es un programa humanista, político, está el Papa, están los reyes, está el emperador. Hay un montón de sincretismo, muchísimo platonismo, pero muchísimo, que se tiene que entender con la escalera, bueno, una serie de cosas. Pero resulta que en el 2014, una investigadora encuentra un documento donde está clarísimamente expuesto que quién financia esa fachada y para qué, con qué fin. Bueno, pues el documento que encuentra es que la fachada está financiada por doña Juana, y el objetivo es plasmar el programa humanista de gobierno para su hijo Carlos. Todo esto que cuando hice la tesis no estaba, yo lo intuía, pero claro, ahora está el documento de la profesora Cantó que dice claramente quién lo pagó y para qué. Para las comunidades de Castilla, la fachada más o menos estaba a mitad de hacer, lo cual es súper interesante. Yo me imagino ahí a los obreros mientras las comunidades, o sea, todo mezclado en distintos niveles, los obreros armando la fachada con el plan político para un rey que estaba afuera. Pero mandado pagado y además claramente expuesto por la reina Juana, ¿no? Que evidentemente hereda de su madre esta cuestión de que debe llevarse bien con la Universidad de Salamanca y por lo tanto ella elige a esa fachada impresionante que va más allá de la famosa rana con ese programa político para Carlos V y que resume en el fondo lo que me preguntas, la relación está entre la universidad y los reyes. Felipe II, su primera mujer se casó en Salamanca. Eso es. No tanto, bueno, porque era portuguesa, ¿no? Por la frontera, pero entiendo que también por la importancia de la ciudad, ¿no? Efectivamente, y porque su preceptor lo fueron a buscar también, como te decía, en el viaje después de casados en Granada, lo fueron a buscar a Salamanca. La emperatriz adoraba la universidad de hecho, cada vez que el emperador necesitaba dinero, se lo decía a la emperatriz, escribe tú a Salamanca, y la universidad decía, es que lo pide la emperatriz, no le podemos decir que no. Es una relación buena, cordial. ¿Y cómo fue en Salamanca, después del episodio de Tordesillas hasta Villalar, cómo siguió el episodio comunero? Muy revolucionado, es decir, como digo, volvieron de Tordesillas y se impone esta línea más armamentística. No sé si la palabra, ¿no? Pero bueno, es más la línea de las armas que de las letras. Y entonces, bueno, empiezan todos, pues eso, a armar sus propios ejércitos, ¿no? Entonces Salamanca se vuelve y se empieza a trabajar en esa línea, ¿no? Ya no tanto en la línea doctrinal como en formar este ejército urbano, rural, para enfrentarse, para ir posicionándose, ¿no? Salamanca está muy alborotada, de hecho es lo que dicen las crónicas, ¿no? Hablan de la palabra alboroto, está alborotada, hasta en peligrosa, ¿no? Gente que no está en el bando comunero tiene problemas en Salamanca, en plan, bueno, de entrar en sus casas, por supuesto, parece que eran bastante incendiarios, ¿no? Les gustaba enseguida prender fuego todo, era complicado. Hay una definición de las comunidades que fue la Primera Guerra Civil. Tierno Galván es quien la hace más. En todo caso sería castellana, ¿no? Pero claro, entiendo como en toda guerra civil en cualquier parte del mundo, cuando hay un conflicto donde la autoridad se pone en cuestión, como que las rencillas internas de herencias, de cosas de estas, pues enseguida la gente se toma la justicia por su mano. Entiendo que eso es lo que pasó en Salamanca, ¿no? Efectivamente, sí. En Salamanca, además, todos estos conflictos que hemos estado enumerando tenían representantes para todo. Había de uno, de otro, de los otros, de todo. Entonces, y además la universidad, claro, con este clima de ideas que te digo que era muy potente, ¿no? Imagínate conviviendo el aristotelismo con el platonismo.
en el plano de las ideas, pero que luego se estaba llevando a la práctica. Entonces, claro, todo esto tiene que haber sido una cosa... Ya de por sí Salamanca, cuando describen el ambiente, era un ambiente, así como hoy Salamanca es igual a fiesta, en aquel momento también lo era, pero también era, bueno, había desafiaderos por todos lados, ¿no? Muy, muy, Sí, muy, o sea, qué bueno. ha sido aquello complicado, ¿eh? O sea, Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar, Claudia, bueno, en Salamanca en particular, pero en general, ¿tenemos testimonios del momento del episodio de los Cumeros? ¿Tenemos testimonios? No sé, cartas, diarios. sí, a ver, diarios no, bueno, no digo yo, que yo no haya visto y que sepa de la gente que de momento no, es lo que te he contado, hay mucha dispersión. Y entonces, bueno, pues eso, se supone que no hay actas municipales, pues yo encontré dos, probablemente otros se encuentren otras dos y capaz que por eso digo la pena, ¿no? Que nos haya pillado estos 500 años a brevas, porque ya tendríamos que haber empezado con esto bastante antes, pero bueno, ya está, ¿no? Tenemos, lo que te digo, pequeñas cartas, estas que yo encontré, por ejemplo, esto De dos amigos que quedan en dos bandos contrarios. Están los cronistas. Pedro Martín de Anglería, bueno, los frailes contando, vamos, contándolo todo. A los frailes de a pie, digamos, y luego, bueno, los teóricos. Francisco de Vitoria no se privaba de hablar y de escribir, ¿no? En torno a esto. Están los pleitos. En los pleitos hay que llamar a testigos y estos testigos se tienen que posicionar de un lado o del otro. No venía a cuento, pero la bedelía de la Universidad de Salamanca, claro, el bedel es comunero, es doctor, estuvo en Nápoles por mandato de la reina católica y, perdón, por el mandato del rey de Fernando de Aragón, y bueno, y él es bedel de la universidad. Y entonces es a su vez uno de los secretarios de la Junta de Ávila, bueno, comunero y por lo tanto es juzgado, esconde, aparentemente pues en territorio portugués, y de repente pasa la bedelía a manos de no sé quién, bueno, de un tal Rascón. Bueno, yo resulta que estoy en el archivo de la catedral mirando otras cosas y de repente encuentro un pleito por unas propiedades cerca de la catedral y tal, y aparece una señora pleiteando por los bienes y no sé qué. Bueno, esa señora era la hermana de Valdivieso que estaba casado con el tal Rascón. Por lo tanto, el Valdivieso se va a Portugal, pero la bedelía al final queda en manos de su cuñado. Entonces, al final hay toda una serie de movimientos y de entresijos que hacen que sea tan complicado responder muchas veces con una frase a esta situación, ¿no? No, eso es lo bueno, ¿no? Creo que es... Por eso me gusta hacer estas entrevistas, porque para que la gente entienda que la historia, pues no hay fórmulas. efectivamente, y en este caso lo que te digo, o sea, a ver, los silenciaron, los acallaron. Mira, yo tuve la suerte de que contacta conmigo el 31 de diciembre, bueno, del 20, el 31 de diciembre por la tarde, veo un email de una tal Patricia Maldonado. Y digo, bueno, ¿quién será? Pues tengo una amiga que se llama Dori Maldonado también. Digo, bueno, ¿quién será? Cuando entro, pues descendiente de Pedro Maldonado. Tiene su archivo privado, que lo ha donado al Archivo Histórico Nacional en Toledo. Bueno, yo creí morirme. Digo, y apareces en mi vida ahora. ¿Dónde estabas, no? Entonces, claro, cuenta cómo han conservado de generación en generación todos esos papeles de la familia de Pedro Maldonado. O sea, una cosa alucinante de cómo tenían los papeles en la finca guardados, ¿no? De cómo lo pasan de una finca a otra. Eso ella, o sea, ahora, imagínate para atrás, de cómo en otras propiedades que tenían y que también tenían papeles, los franceses entraron a saco y se robaron todo y rompieron todo, pero estos estaban guardados no sé en dónde. Yo creo que en manos privadas debe haber muchísimo. Ojalá pudiéramos encontrar, bueno, los testamentos, claro. Yo tengo aquí el testamento de Pedro Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que al final las entrevistas o estos diálogos, ¿no? Más que entrevistas me gusta porque es un diálogo, son mejores o peores según quien te haga las preguntas. Y entonces creo que es fenomenal porque creo que me has obligado a decir algo que todavía, ahora me he quedado con dos o tres cosas que no había dicho hasta ahora y digo, uff, qué bien, me has Sí, llevado sí. la reflexión por ahí y a pesar de decir cosas que sí digo siempre porque es lo que considero, me has llevado a reflexionar en esto que me ha salido hablando contigo, ¿no? Entonces, por eso me ha encantado, me gusta esto y ojalá, y por eso te decía, cuando me mandaste el mensaje y vi lo que hacías, me gusta por eso, porque
a pesar de que las preguntas en general son así como generales y como normales, diríamos, de quien quiere saber sobre el tema, pero luego, no sé, consigues dentro de lo que podría ser una pregunta normal. Bueno, pues a ver, los antecedentes de las comunidades de Castilla, que es una pregunta de cajón, pero llevas para que puedas decir, no sé, a mí me da esa impresión, ¿no? Entonces Sí, sí, es es lo que bonito. busco. Mi sensación es que me has hecho pensar en cosas que igual tenía y no las había sacado, por decir tal vez siempre lo mismo, ¿no? Y me ha Sí, por eso gustado. me gusta hacer estos diálogos Qué con bueno, gente. me encanta. Qué No, buen porque proyecto, ¿eh? Qué buen sí, no, proyecto. yo en los congresos lo que veo, gente muy joven que presenta sus investigaciones, pero que se queda ahí y digo, joder, pues aquí al menos pues tiene más difusión porque... Pues Claudia Moller, historiadora de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acercado a la Salamanca comunera y al episodio comunero en general en este 500 aniversario y muchas gracias. No, pues gracias a ti y por favor sigue con este proyecto que es tan bonito. Yo creo bueno, que al final no hay que empezar por algo y esto me recuerda muchísimo, muchísimo a un proyecto que vi hace muchísimo tiempo en la Escuela de Altos Estudios de París, cuando una efervescencia es intelectual y me encanta que la gente joven se interese por todo en este formato. Me gusta muchísimo. Enhorabuena, porque he visto las otras entrevistas que has hecho y enhorabuena. No lo dejes, por favor. Sigue con este formato. Gracias.